Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a un nuevo episodio de Diario de un Artista Desconocido. Y el día de hoy vamos a estar hablando sobre ese tema que tenía pendiente de hace una semana, el cual tiene que ver con la fantasía incaica o la ficción que toma las bases de la cultura inca y también sobre el contenido histórico que suele presentarse en determinados cómics. Ahora, esto lo toco ya que el otro día estaba revisando este video que se pudo realizar durante el Encasa Comic Con, en el cual, bueno, ya hice un video al respecto sobre las dificultades y oportunidades que pueden tomar los artistas independientes que se aventuran dentro del mercado en general, ya sea cualquiera el tipo de formato que vayan a realizar. Y hay una parte, hay una sección que de hecho tiene que ver con este primer punto y es el que quiero abarcar primero. Eh, Cuando nosotros hablamos de obras que tratan acerca de personajes históricos o acontecimientos reales, sean de nuestro país o de otro, hay cierto cuidado que uno debe tener, ya que el fin principal de dichas obras no está enfocado tanto hacia el entretenimiento, sino más bien hacia el aspecto educativo. Y generalmente este tipo de trabajos están más enfocados hacia un público en edad escolar, primaria, secundaria, y yo creo que ese debería ser el enfoque. Sin embargo, hay muchos autores o muchos artistas que quieren basar sus obras en esos acontecimientos y a veces no se toman las cosas con la seriedad respectiva. A veces por estas razones es que sus trabajos son posteriormente criticados, curiosamente no tanto por este sector que consume cómics, mangas, libros, etcétera, sino más bien por el otro sector que está conformado por, bueno, estudiantes, padres de familia o expertos en estos campos. Entonces, para evitar todo esto, precisamente tiene que haber un trabajo de investigación previo. Y para poder ahondar un poco más en esto, me gustaría colocar un pequeño extracto que dijo Joaquín Ponce, de Joaquín Art and Staff, en dicho coloquio, ¿no? Así que ahorita lo pongo. Si bien nosotros tenemos que tener un nivel de profesionalismo para hacer nuestras propias historietas, si es que queremos hacer historieta histórica, tenemos que ya volar con el profesionalismo y sobre todo echar mano de otros profesionales, ¿no? Como historiadores, etcétera, ¿no? Y yo mencionaba esto de la historieta histórica porque al menos de lo que yo he percibido, en los colegios piden que sean cómics o novelas funcionales a la educación, ¿no? Quizás los Claro. profesores aún están un poco parametrados con que, no, si es una historia X, es como muy de ocio, ¿no? Tiene que ser algo más para los cursos, ¿no? Quizás por ahí va el tema, ¿no? Entonces, como hemos escuchado, se dan cuenta de que no es una labor sencilla. Si de por sí crear un cómic, un manga, un libro, una novela, etcétera, es un trabajo bastante arduo, exhaustivo, crear una historia que tenga bases en diferentes eventos, personajes históricos, lo es aún más por el grado de relevancia e implicancia que tiene. Ahora, eso significa que no podemos tocar absolutamente nada o no deberíamos meternos con esos temas relacionados con el aspecto histórico. No, para nada. De hecho, existen muchas obras que toman esto como base, pero aclaran desde el inicio que es un trabajo de ficción. Ojo, de ficción. Y eso creo que es algo que debe quedar claro. Basándonos en ese punto, pues acá tengo una obra en mis manos que tuve la oportunidad de leer y que le iba a hacer un review y finalmente acá está. Este es El Guerrero de la Luz, el cual pertenece a la editorial Tawa. Yo hace un año aproximadamente tuve la oportunidad de bueno, realizar el programa de autores y viñetas y el director detrás de la editorial Tawa, hoy día editorial, Oscar Barriga, habló acerca de muchas de las implicancias y connotaciones que tiene que ver el publicar trabajos como estos en nuestro país y la repercusión que tienen en el extranjero, ¿no? Estados Unidos, Japón, Europa, ellos miran con mucho interés nuestra historia. Y
Si bien ellos ya han publicado otros trabajos relacionados, por ejemplo, con los hermanos Ayer, este tiene que ver más que nada con una novela que fue publicada, voy a estar dejando los datos aquí debajo, aproximadamente en el 2014, por el escritor Luis Torres. Y este trabajo es más bien una adaptación al cómic de lo que podemos encontrar en dicha novela con el mismo nombre. Ahora, ¿de qué trata exactamente esta novela? Y tranquilo, porque no voy a hacer spoilers, porque la idea es que lo puedan leer. Básicamente es una historia con contenido histórico, que utiliza ciertos personajes, no voy a decir quiénes, que también intervienen aquí, y sobre todo basa su mitología alrededor de diferentes ruinas, templos y demás lugares que son de devoción o que son incluso de atractivo turístico en nuestro país, como Machu Picchu, como Sacsayhuamán, entre otros más. Y el objetivo de aquí es poder presentarte una historia que de inicio a fin nos presenta el viaje de un personaje llamado José Puma, el cual es un ingeniero que trabaja para una compañía minera. No sé si puedo decir el nombre de la compañía, pero es una compañía que de verdad existe. Y un día, mientras está en el Cusco, se encuentra con una extraña mujer, encuentra unas extrañas piedras con ciertas inscripciones que son muy similares a ciertas historias y mitos que, bueno, la gente con la cual José trabaja recuerda haber tenido contacto a través de anécdotas, ¿no?, que les contaban sus abuelos sobre unas ciudades de oro, ciudades místicas que están perdidas dentro de la selva peruana. Y en este caso estamos hablando exactamente de la ciudad, de la gran ciudad o el gran reino de Paititi. De antemano quiero felicitar al equipo de Tawa y a mis dos amigos que son mencionados acá dentro del trabajo editorial del equipo de Oveja Gris, los cuales son Hans Salabarriga y Renzo Amoretti, los cuales pueden seguir sus respectivas redes sociales. Muy buenas personas, de hecho tuve la oportunidad de compartir con ellos también varios coloquios en el programa de autores y viñetas, y acá les dejaré los enlaces para que puedan revisarlos. Ahora, de antemano quiero decir que me gustó bastante la obra, me gusta mucho el aspecto y el estilo gráfico que tiene, creo que presenta muy bien a sus personajes y todo un primer arco de exploración y de conocimiento acerca de este nuevo, vamos a decir, nuevo mundo, del lore, de las cosas que van a ocurrir dentro del mismo. Están fuertemente inspiradas a partir de, como mencioné, el mito incaico y estas leyendas que a veces se cuentan de bisabuelos, abuelos, padres y nietos, ¿no?, sobre estas ciudades y las cosas que uno podría llegar a encontrar ahí, ¿no?, todo el oro que se encuentra, esta especie de recóndito como último refugio de los últimos descendientes de los incas. Y creo que la idea es bastante interesante. Me gusta porque, sobre todo, además de mencionar personajes y acontecimientos históricos, sienta las bases para nuevamente interesarnos por todo esto, ya que y aquí es donde quiero ya empezar a hacer las conclusiones del tema. Siento que existe todavía al día de hoy un prejuicio que tiene que ser borrado, tiene que ser discutido, traído a la mesa en cuanto a nuestra percepción de nuestras propias raíces, cultura como tal, cultura incaica. Me extraña que siempre sea del extranjero ese nivel de apreciación hacia nuestra cultura en comparación con lo que nosotros podemos percibir de nuestros propios mitos. ¿Y por qué es así? Es una buena pregunta y tal vez me gustaría no responderla en este video. Me gustaría leer sus comentarios al respecto. Si eso tal vez es algo que únicamente pasa en el Perú, en nuestro país, o es algo que ocurre en todos los países, es decir, el clásico dicho, ¿no?, de nadie es profeta en su propia tierra, se aplica para todos en este mismo contexto también. Yo me pregunto eso, ¿no? Pero bueno, esta historia también presenta una conclusión
vamos a decir así, ¿no? Que puede dar pie a una secuela. Sin embargo, ahí es donde pues, el equipo de Tawa deberá decidir tal vez si es que va a seguir adaptando la totalidad de la obra de la novela de Luis Torres, que no la he leído, pero aún si excediera a la misma en su contenido, sí se aventuraría a tomarse ciertas libertades creativas para poder expandir lo que han creado. Aquí ya queda para bastantes cosas, ¿no? Y básicamente es eso. Gracias por ver este video. Espero que les haya servido para saciar esa curiosidad respecto a estas cosas, estos relatos y a lo que tiene Tawa para ofrecer. Y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.